Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Rey de la creación, por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por permitirnos estar una noche más, un jueves más en familia, ante tu presencia, para compartir un rato de oración, reflexión contigo, para alimentar nuestro espíritu ante tanta mundanidad, ante tantos ritmos de vida tan vertiginosos, cargados de tantas actividades laborales, sociales, y a veces con tanta sequedad espiritual. En esta noche pues colocamos ante tu presencia, Jesús, tú que todo lo sabes, tú que conoces mejor que nadie con el Padre y el Espíritu Santo nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos o conocidos, familiares, amigos, conocidos, pues colocar todas esas necesidades que muchas personas a veces no saben ni cómo pedirte, o que están pasando por momentos de desesperanza, de dolor, por problemas de salud, por problemas económicos, por problemas emocionales, para que tú seas ese sosiego y esa paz que tanto necesitamos. Hoy, Jesús, pues seguimos haciendo este recorrido como todas las veces que nos hemos encontrado en adoración eucarística de nuestra iglesia doméstica, de nuestro hogar. Seguimos haciendo este recorrido por los salmos. Hoy vamos a reflexionar de inicio el Salmo 14, entre paréntesis 13, que además tiene un título muy elocuente que dice Un mundo sin Dios. Y pues ahorita, Señor, que estamos enfrentándonos en este siglo XXI, año 2021, con esta situación de pandemia, hasta el año 2019, yo creo que por ahí por noviembre o antes de esa fecha, pues no se hablaba de eso, no se hablaba ni de pandemia, se podía hablar de estos temas a nivel histórico, de si la gripe española, la fiebre española, la peste negra, pero no habíamos tenido en nuestra generación este encuentro con la realidad de que, bueno, somos frágiles, que no somos tan fuertes como a veces nos creemos, y que sencillamente tú debes ser nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra convicción, nuestro amor, nuestro pulmón de vida o nuestro aire que alimenta nuestras vidas, pues debe ser tú, más allá de todas estas situaciones que podamos tener, que a veces nos lleven pues a pensar en tantas cosas.
Entonces vamos a comenzar haciendo esta reflexión con este salmo número 14, que nos va a invitar a pensar un mundo sin Dios. Vamos a ver qué nos dice este salmo. Dijo en su corazón el insensato: mentira, Dios no existe. Son gente pervertida que hacen cosas infames. Ya no hay quien haga el bien. Se inclina Dios desde el cielo, mira a los hijos de Adán. ¿Habrá alguno que valga siquiera, uno que busque al Señor? Todos están descarriados y juntos se han corrompido. No queda ni un hombre honrado, ni uno demuestra siquiera. No comprenderán esos malhechores que cuando comen, se comen a mi pueblo. No le han pedido a Dios la bendición. Pero mira cómo se asustan de repente. Dios estaba entre los justos. Ustedes frustraban la esperanza del pobre, pero es Dios su refugio. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? Cuando a su pueblo Dios traiga de vuelta, habrá alegría en Jacob, Israel será colmado. En esta reflexión de entrada hay expresiones muy duras, pero muy reales. Por ejemplo, esa frase que dice el salmista muchos siglos atrás: si habrá alguien en el mundo que valga la pena. Y además hace una afirmación muy dura cuando dice que todos están descarriados y juntos se han corrompido. Y es que efectivamente Jesús, todos, por supuesto comenzando por quien te habla, pues estamos en un grado de imperfección muy agudo. Y yo creo que parte de lo que puede explicar las cosas que hoy pasan en el mundo, Señor, es porque sencillamente ya no recurrimos a ti como Dios, sino como un suministro de sanación cuando estamos enfermos, un suministro económico cuando tenemos problemas de índole económico, de ingresos, un genio que frotamos la lámpara y le expresamos todos nuestros deseos, pero bueno, si no nos sentimos escuchados por ti, pues ya habrá otra cosa, otro Dios falso que al quien podamos recurrir. Y creo que ese sincretismo, ese vacío es lo que quizás el salmista quiere expresar, ¿no? En el caso del salmista, muy enmarcado en el pueblo de Israel, yo creo que hoy ese marco se rompe y es toda la humanidad por la cual te pedimos, Señor. Te pedimos mucha misericordia, te pedimos que el fin de todas estas situaciones de salud, de todas estas pestes, pero también el fin de tantas cosas que te ofenden, de tantos pecados, de tanta esencia, transformar la vida en solo los placeres de este mundo, ¿no? en lo corpóreo, en todo lo que nos genera dicha, placer, y no a veces centrarnos en esa mirada existencial. También quiero aprovechar este espacio para agradecer a esta parroquia Santa María Reina de los Marianistas, que son varias ocasiones que hemos hecho la conexión en vivo. De verdad que es súper agradable las personas que tienen estas iniciativas y la posibilidad de hacer transmisiones en vivo desde sus parroquias o iglesias filiales. Y también agradecerte, Jesús, porque el domingo pasado pues tuvimos la oportunidad como familia, después de mucho tiempo, de reencontrarnos con la Eucaristía, reencontrarnos con la misa presencial, pedir muchas bendiciones especiales para la comunidad de sacerdotes redentoristas, que es la parroquia a la cual nosotros estamos más cercanos, pues pertenecemos, del santuario de la iglesia de la Coromoto, acá en Caracas, Venezuela. Y bueno, ojalá que podamos seguir encontrando espacios para la vivencia sacramental, porque es muy peligroso efectivamente estar tanto tiempo alejado de ti. También sigue siendo como una gran deuda el sacramento de la reconciliación. Se ha vuelto bien complicado, bien difícil en estos tiempos. Y no dejar por fuera también, Señor, dentro de lo propio que expresa el salmista, nuestra Iglesia Católica, pedir mucho por el Papa Francisco, por los cardenales, obispos, pastores que por todo el mundo pues están llamados a llevar tu palabra, a llevar tu mensaje, y que a veces no se hace con la fidelidad de vida. También pasa con las congregaciones de hermanas religiosas, y también puede pasar entre nosotros los laicos, que de una u otra forma también tenemos el compromiso, porque somos sacerdotes por el bautismo, de llevar tu palabra y de evangelizar. Hoy, Jesús, quisiera
en este espacio esta oportunidad de hacer un recorrido por tu palabra. Es una de las cosas que más nos entusiasma como familia, poder hacer un recorrido por tu palabra, por lo que la palabra de Dios nos invita, por qué nos hablas en nuestros tiempos, en nuestras noches, en nuestro cansancio. El Padre, el domingo, por ejemplo, Jesús decía, y me pareció tan jocoso, una señora que le decía a él que cuando ella se iba a acostar, ella agarraba y le decía: toma todos mis problemas, témelos allí, voy a dormir, y por la mañana me los vuelves a dar. Y yo creo que es esa vivencia tan coloquial, tan poco intelectual, pero tan confiada, de esa fe que a veces tienen las personas bien humildes, que no se desgastan en tantas reflexiones teológicas o racionales o científicas, sino que sencillamente tienen contigo una relación sincera. Mira, me siento mal, me siento cansado, me siento fatigado y te entrego toda mi situación, toda mi vida para poderla colocar en tus manos. Bueno, hago también un paréntesis porque nos están saludando de saber, buenas noches. Aquí estoy junto a mi esposa y mi hijo, y también te saludamos con muchas bendiciones y cariño. Y bueno, vamos a compartir este ratico, este breve rato con nuestro amado Jesús, que es el que nos motiva y nos une desde la fe. El texto que vamos a meditar hoy es el libro del Levítico. Ya dejamos el Éxodo atrás. En todas estas series que tenemos en Abrazando Nuestra Fe, un ministerio, Señor, que tú nos inspiraste a crear y nos has permitido continuar, está la serie de los miércoles que se llama La Luz de su Palabra, donde también vamos un poco más avanzados en los textos, donde hacemos esas uniones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. También está la Ruta de la Sanación, que ya lleva, si no me equivoco, 10 episodios, y todos están centrados en los evangelios, en los momentos en que tú sanaste personas. Ya después va a venir otra serie que se llama La Ruta de la Conversión. Es muy distinta, pero a la vez muy parecida, porque conversión es sanación del alma, del ser propiamente, de una manera integral. Pero estos espacios de adoración eucarística virtual a distancia, que vienen también recogidos con un recorrido por los salmos. Fíjate, ya voy por el Salmo 14, que de repente por iniciativa propia no los leyera, pero al tener una agenda de que siempre los voy a encontrarme con ellos y poder orarlos, permite a nivel familiar ese espacio que uno también necesita como individuo, de encontrarse con la oración, y los salmos son una bonita forma de orar. Pero hoy, en este capítulo 1 del Levítico, hay un texto que va a ser muy corto en cuanto a lectura. Se llama el libro del Levítico. Está dividido como en 3 partes. En la primera parte habla de los sacrificios. La segunda parte habla de lo que es impuro y puro, y lo tercero habla de la ley de la santidad. Y esta primera parte de los sacrificios justamente habla del holocausto. La primera vez que yo escuché esta palabra Jesús, efectivamente fue en la Biblia. No sabía qué significaba, pero luego conseguí, pues, de estas buenas prédicas que uno a veces consigue, buenas homilías, el significado de un holocausto. Y un holocausto es lo que se conoce como un sacrificio perfecto o integral, que en el contexto del Antiguo Testamento era cuando sacrificaba un animal, pero por ejemplo los animales que se sacrificaban a veces le sacaban la grasa y la usaban, a veces no se incorporaba la sangre, pero cuando se hacía el holocausto se quemaba todo, o sea, no se reservaba nada. Y esa metáfora es bien importante por la conexión que nos va a permitir hacer, creo que esta lectura, cuando por ejemplo dice que tú le dices a Moisés, siempre está ese diálogo entre Moisés y tú, que es muy hermoso, porque además qué dicha la de Moisés haber contado con un Dios que era como que su amigo exclusivo, ¿no? Hoy sabemos que no eres así. Además es un poco, tú con Moisés nos enseñas a todos cómo podemos relacionarnos contigo, que en ti no hay preferencia desde el punto de vista de que ames a unos más que a otros, pero ciertamente te acercas más a aquellos que muestran mejor condición de gracia espiritual, mayor humildad, que creo que es la clave para poder tener un corazón manso y humilde de corazón, que tú lo dices también en los evangelios, para poder mirarte, para poder dialogar contigo. Y bueno, qué dicha nosotros poder caminar con este testimonio de Moisés, y ojalá en algún momento pudiésemos llegar a tener esa relacionalidad que tuvo Moisés contigo. Pero dice el texto entonces que tú le dices a Moisés desde la tienda de citas. Para este momento no tenías ni siquiera un templo,
sino que literalmente eras un nómada con este pueblo que caminabas con ellos y tenías una tienda con una carpa donde estaba el arca, que a su vez contenía las tablas de la ley que tú mismo le habías dado a Moisés. Y dice así: esto tienes que decir a los hijos de Israel: cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales, esta ofrenda podrá ser de ganado mayor o menor. Luego dices: si quieren ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de las citas el macho sin defecto que hayan escogido, y así su sacrificio será agradable a Dios. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima para que Yahvé se la reciba para el perdón de sus pecados. Sacrificará el novillo delante de Yahvé, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está en la entrada de la tienda de citas, y todo en derredor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estas lecturas, cuando uno las hace así, sin ningún tipo de profundización, como la gran mayoría de nosotros nos ocurre, uno lo que se hace es quedar sorprendido por el sacrificio del animal, ¿no? Porque entonces vienen los protectores, los defensores de los derechos de los animales, que tienen toda razón de ser. De hecho, nosotros los cristianos no sacrificamos animales, porque además tú mismo, Jesús, nos enseñaste en una frase que tú decías: yo no quiero sacrificio, sino conversión. Y la conversión es una forma de sacrificio, porque la conversión es todo aquello que yo dejo de hacer para poder agradarte. Y vaya que nos privamos de muchísimas cosas. Yo siempre digo que la guía de lo que nos transforma de ser animales o vernos como una especie y empezar a vernos como seres espirituales es los 7 pecados capitales. Cuando nosotros no nos entregamos a la ira, a la lujuria, a la gula, a la avaricia, a la envidia, a la soberbia, nosotros nos vamos dando cuenta, cuando tenemos dominio sobre todas estas cosas, los pecados capitales en cierta forma reflejan todos los elementos instintivos de un animal. Porque un animal eso lo siente también y no lo controla. Si lo siente, lo vive. Nosotros estamos llamados a controlarlo. Pero en el tema de lo que significa el holocausto, es imposible, ya después que un cristiano profundiza en su fe, no mirarte a ti, Jesús, en ese animal sacrificado. Es decir, tú tomas el lugar de lo que antes se asumía estos animalitos tenían como significado. Primero, la imagen de un macho sin defecto. O sea, tú eres el humano perfecto, el Dios que se encarna y se hace hombre sin pecado, desde la concepción, desde su formación en el vientre hasta el último momento de su vida mortal. Y por eso yo siempre he insistido que hay personas que centran toda tu misión en la cruz. Cristo murió en la cruz y con eso triunfó. Y yo siento que es una explicación muy imperfecta a la hora de entender tu encarnación, tu humanidad. Porque tú tuviste 2 funciones en tu misión, habían 2 propósitos fundamentales. Lo primero era la perfección de vida, que no es fácil por lo que acabo de hablar de los pecados capitales o las debilidades humanas. O sea, el vivir desde el momento en que fuiste concebido, después que tenías razón ya de entre niño y adulto, viviste las tentaciones en el desierto, que estoy seguro que no fueron las únicas que viviste, y luego el llegar inclusive a estar en la cruz y poder haber sentido odio, rabia, sensación de venganza, y de que tus palabras salieran, dentro de las 7 palabras saliera una que dijese: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, marcaba el grado de perfección que traías para la humanidad. Entonces tu primer gran triunfo fue el triunfo sobre el pecado en toda tu vida, y el segundo gran triunfo fue el triunfo sobre la muerte. Al triunfar sobre la muerte es la consecuencia de morir en la cruz. Entonces la cruz, en cierta forma, que es la imagen del sacrificio, es ver lo que Dios... Fíjate, es que es tan profundo el hecho que en el Antiguo Testamento es el Dios, por lo menos la imagen que se transmite, el Dios al que se le hacían sacrificios.
Es decir, pues de hecho las culturas de los tiempos de Abraham, que no tenían un vínculo, eran muy politeístas, sacrificaban hasta sus propios hijos. Por eso esa acción de Abraham de querer sacrificar a Isaac y entender que tú le habías pedido eso. Pero era el hecho del hombre que sacrificaba cosas a Dios, a los dioses, para que los dioses no los castigaran, los protegieran. Pero en el contexto tuyo, Jesús es el Dios que sacrifica a su Hijo por nosotros. O sea, ese sacrificio del Dios que hace, el Dios que hace sacrificio para nosotros. Y eso no tiene forma de explicarse si no si no es dentro, del contexto de un amor alocado. O sea, un amor que no tiene forma de entenderse ni de razonarse. La locura del amor. Hay una canción que dice: hasta la locura te amo, Señor. Pero yo creo que es que también hay que decir: hasta la locura Dios nos amó. Hay una frase que está en el Evangelio de San Juan que dice: porque Dios nos amó hasta el extremo. Y ese extremo fue entregarnos a su Hijo en holocausto perfecto, perfectísimo, para que Cristo, tú Señor, no te reservaras nada de ti. Por eso vemos un cuerpo totalmente destruido, desfigurado, maltratado, cosa que no agradó a Dios Padre, por supuesto, pero es producto, el cuerpo tuyo reflejaba el nivel de pecado de la humanidad, lo que te hacía irreconocible, diría el profeta Isaías, que era en el capítulo 53, que eras un ser irreconocible desde el punto de vista de la desfiguración que ibas a padecer y que padeciste. Refleja hasta dónde puede llegar el pecado y cómo el pecado nos desfigura. Por eso es que sin ser pecador moriste en pecado, pero un cuerpo que era espejo del pecado de la humanidad. Es muy complejo quizás explicar esto, quizás ni yo mismo lo sé explicar, pero lo entiendo en el sentido de que no eres tú el pecador, sino el que asumiste nuestras culpas. Y lo otro sumamente importante en todo este sacrificio es lo que representa tu sangre derramada, que además cada misa es la frase que dice el sacerdote: la sangre que es derramada por ustedes y por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Es decir, el propósito de tu sufrimiento, se incorporaría un tercer propósito. El propósito de tu sufrimiento, también diría el profeta Isaías: tú llevaste el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, ese texto del sacrificio, del libro del Levítico, que es un libro de muchas leyes y muchas reglas, pero creo que si se puede meditar, como muchos teólogos de altura lo han hecho, y uno que está tratando de aprender, pues, y de hacer esos enlaces, es ver cómo tú fuiste capaz de morir como un cordero degollado en silencio por amor y por obediencia al Padre, porque Dios Padre, que ama su obra, ama su creación, hará hasta lo imposible por salvarnos, y eso es algo verdaderamente hermoso, Jesús. Ya llegando un poquito, Jesús, pues a este momento final, en este episodio, que de verdad que estas adoraciones no las tenemos numeradas porque no tienen un límite de tiempo, se harán siempre que se puedan hacer, siempre que tengamos la salud, el internet, la posibilidad, el espacio para hacerlo, pues lo haremos con el mayor de los gustos. Hay un librito que tuve la oportunidad de comprar hace muchos años. De hecho, aquí tengo la fecha: el 7 de julio del año 2009 fue comprado este librito. Se llama Liturgia de las Horas. Esta tiene las laudes, las vísperas y las completas. Y esto es una forma de orar ante una pregunta que yo me hiciera en su momento: ¿cómo el cristiano podía orar de una manera universal con toda la iglesia? Y esta es una de las respuestas: la liturgia de las horas. Las laudes se hacen en las mañanas, las vísperas en las tardes y las completas en las noches. Yo sería incapaz de mentir, pues, a quienes me escuchan en vivo o en diferido,
que yo haga esto todos los días. En un momento lo llegué a hacer, después no le seguí el ritmo. Pero hoy voy a tratar de retomarlo de una manera muy resumida. No voy a hacer propiamente las salmodias que aquí están, o los cánticos que aquí aparecen, los brevarios, cántico evangélico, porque en cierta forma cuando hago la lectura del Salmo y la lectura del texto bíblico recoge un poquito esa esencia, pero sí quiero recoger algunas oraciones. Por lo menos, Señor, las completas, que se llaman la de las noches, que son las más cortas, inician así. Dice: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Luego de eso voy a saltar a una oración que se llama el Cántico de Simeón. El Cántico de Simeón es muy hermoso porque Simeón es el profeta al cual tú le habías prometido que no moriría sin que conociera, sin que sus ojos vieran al Mesías. Fue este sacerdote que cuando María te presenta en el templo, Simeón te toma en brazos y dice esto que está en el Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 2, versículo 29 al 32. Dice así: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Simeón no tuvo Eucaristía, solamente te vio una vez y luego murió. Si somos muy literales con el texto, eso fue lo que ocurrió. A Simeón también se le atribuye la formación de María. Eso está en otro libro que se llama La mística ciudad de Dios, que dice que María desde los 3 años fue consagrada al templo y él fue uno de sus mentores. O sea, que era un hombre muy vinculado a María. Además fue el que intercedió en ese desponsorio casto entre María y José. Pero el punto bíblico, que es el que nos atañe, Simeón solamente te vio una vez y luego con esa vista, con ese momento, te dijo: ya puedo irme en paz, porque ya vi a tu Salvador. Es decir, es como que uno tuviera una experiencia de cielo. Creo que es lo que explicaría Simeón con ese texto, que lo vamos a reflexionar cada vez que podamos en los jueves, lo vamos a incorporar a esta dinámica. Pero es como que tengamos una experiencia de cielo y después de tenerla le digamos a Dios: ¿sabes qué? Llévame contigo. El santo Enrique de Ossó, fundador de la obra teresiana, la obra educativa de las hermanas teresianas, se cuenta que cuando estaba a punto de morir, tuvo una experiencia de cielo, y quien estaba con él, que era de la orden de los franciscanos, porque él tuvo una situación muy particular con su propia fundación, que después fue como expulsado de ella. Son esas situaciones que pasan, esas noches oscuras que a veces tienen los santos. Él le decía a la persona: si así es el cielo por fuera, ¿cómo será por dentro? Con esa visión que tuvo superficial del cielo. Entonces, nosotros hoy tenemos la posibilidad de verte en la Eucaristía, y no es que estemos deseando morir todos los días. Viviremos el tiempo que tú dispongas que vivamos. Estamos en tus manos, y eso yo lo digo muy categóricamente para todos los seres que amo en mi vida, porque a todos los quiero tener muchos años conmigo, pero todos estamos en tus manos. Tú administras nuestras vidas y nuestros tiempos. Eso incluye a nuestros padres, a nuestros hermanos, a mi esposa, a nuestro hijo, a mí mismo. Que todas nuestras vidas estén administradas por ti. Entonces, que podamos decir con esa devoción y amor, como que ya vimos lo que teníamos que ver, como que ya después de verte a ti ya no hay más nada interesante que podamos ver. Es un poquito lo que significa tenerte delante de nosotros, en este momento a distancia, bajo esta transmisión en la Eucaristía. Y como oración final, luego nos propone las completas del jueves. Esto nos dice: Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo, que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día, y así fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dice luego: el Señor nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Y eso es muy elocuente, decir eso, es muy elocuente, porque a veces dicen las personas: uno se acuesta y no sabe si se va a levantar, pero siempre que tú nos permitas vivir un día más, que no nos acostemos nunca con una conciencia atormentada, o con un dolor, algo irreparable, o con una falta de fe. También vamos a hacer la oración por las almas del purgatorio de Santa Gertrudis, en la cual tú prometiste que cada vez que esta oración se hiciera con fe,
1000 almas del purgatorio saldrían. Así que vamos a ofrecer principalmente esta oración por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, amigos, conocidos, que ya hayan sido llamados a tu presencia y que ahorita estén en el purgatorio, para que por la intercesión de esta oración tan poderosa pues puedan pronto encontrarse en ese cielo que decía San Enrique de Osó, es maravilloso. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Y para terminar vamos a hacer esta oración a María, que en las completas te proponen 4 oraciones, 4 momentos de oración, y vamos a hacer la número 1 que aparece allí, y ya vamos dando entonces cierre a este hermosísimo momento contigo. Hermoso porque tú estás presente, Jesús, es lo único que lo hace hermoso, porque tú estás presente y nos permite concentrarnos y tener un momento de encuentro contigo. Entonces escuchamos esta oración que es dedicada a tu Madre María y terminamos con ella. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén. Que el Señor nos conceda una bendecida noche. Gracias especialmente esta noche, pues a saber que tuvo a bien conectarse y acompañarnos. Ha tenido varias interrupciones en el internet, pero eso es muy común en nuestro país. Así que bendecida noche para todos, que Dios les bendiga y nos vemos en la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.